pero sí las necesidades de la universidad nos hacen recurrir a grandes mecenas de nuestra vida académica, como es José Antes, agradezco vivamente, ¿no? Y dicho esto, quiero darle la palabra para que se dirija a todos nosotros. Bueno, muchas gracias, rector, por ser anfitrión de este acto de participación y hacerlo en un sitio como la Universidad de Oviedo, para los que no nos tenemos que examinar ya, es algo que siempre es muy agradable. Incluso para el rector. En todas las circunstancias. Buenas tardes a todos los presentes y a los que nos siguen a través de la plataforma telemática, que es una herramienta que nuestra fundación hemos incorporado a todas las actividades culturales como solución de urgencia ante una situación de urgencia también, de pandemia, que todavía nos azota y que está sirviendo para que docenas o cientos de personas hayan podido acercarse por primera vez a este tipo de eventos, cuando la distancia o los horarios posiblemente les hubiera impedido hacerlo de manera presencial. A todos, gracias por estar aquí. Y ahí. Hoy estamos ante uno de los actos más satisfactorios que puede tener una institución cultural, y la universidad evidentemente es una institución cultural y nuestra fundación es una institución cultural dedicada, tiene como objeto social la conservación y la difusión del patrimonio de la sociedad Valle, Ballina y Fernández y de todo el patrimonio cultural, artístico del concejo de Villaviciosa y por extensión de toda Asturias, lo que quiere decir de todo el resto de España. Bien, el presentar un libro viene a ser lo que socialmente es una ceremonia de bautismo, es la presentación a nuestros amigos, a nuestros parientes, seguidores, de un miembro nuevo de nuestra familia, que en este caso es una familia de tinta y papel, que ya ha adquirido una condición de familia numerosa. A mí me corresponde presentar a su autora, la doctora y catedrática de Historia del Arte, Pilar García Cuetos. Algo siempre complicado cuando nos vemos constreñidos por la limitación de tiempo y sobre todo por la falta de capacitación del que presenta. Y como es con este caso, en el que ustedes están deseando escucharla, cuanto antes a ella y a las personalidades que hoy nos acompañan en esta mesa. Pilar es una de las figuras más relevantes, o la más relevante a nivel nacional, en el campo de la restauración monumental y autora de más de 100 publicaciones científicas de ámbito nacional e internacional. Entre ellas, varias monografías relacionadas con la restauración del patrimonio. De su talla como investigadora en este campo, van a ser ustedes testigos en su intervención, así que les ahorro una descripción por mi parte. El libro La construcción de una imagen, el prerrománico asturiano entre 1844 y 1936, editado por la Fundación José Carril Fernández, con el apoyo de Grupo Montero, a quienes me honro en representar en este acto, es la última obra de la catedrática García Cuetos. Les invito a que se sumerjan en cuanto puedan en sus páginas, porque es una obra imprescindible no solo para los interesados en la historia del arte o en la arquitectura, sino para todos los asturianos y los amantes de nuestra región. Porque todos hemos crecido y vivido en esta tierra con el convencimiento de que el arte prerrománico la representa tanto como sus verdes prados, su orvallo o su cultura sigrera. Pocas regiones de España pueden enorgullecerse
de dar su gentilicio al nombre de un estilo artístico mundialmente reconocido, el prerrománico asturiano, el arte asturiano, como lo describía ya Jovellanos. En nuestra memoria individual y colectiva da la impresión de que los monumentos prerrománicos siempre han estado allí, tal como los vemos ahora, tan firmes e imponentes. Pero en realidad esto no es así. Estos monumentos han experimentado una evolución con el paso de los siglos. Primero con los cambios propios del uso que se les iba dando y desde algo antes de la mitad del siglo XIX con trabajos de restauración dirigidos a devolverles su pasado esplendor. Y esta última faceta es la que nos desgrana el libro de Pilar García Cuetos, un trabajo que, a mi modesto entender, no es solamente una obra maestra de erudición en su campo, sino una delicia de lectura y también de contemplación, ya que el trabajo se apoya en las primeras imágenes fotográficas de estos monumentos y resulta interesantísimo contemplarlas y comparar lo que vemos con el aspecto actual de nuestro prerrománico, ese que todos intuitivamente creíamos que representaba un estilo inmutable a través del transcurso de los siglos. De toda esta obra podemos disfrutar gracias al espléndido trabajo de una investigadora que es todo un lujo más para nuestra querida Asturias. Disfruten de su intervención, que les prometo que lo harán. Con ustedes, Pilar García Cuetos. Pilar, abandonamos para ver la presentación. Vale. Creo que está bien. Yo tampoco. El otro día entonces miré ahí y tampoco. No. Disculpen, estábamos intentando mejorar la proyección, pero no nos ha sido posible. Buenas tardes y en primer lugar quiero dar las gracias a todas las personas que me acompañan hoy, especialmente a quienes me acompañan en la mesa, a nuestro rector, a don José Cardín, a Pablo León, director general de Patrimonio, y a nuestra querida María Antonia, directora del Museo Arqueológico, que tan entusiásticamente apoyó esta iniciativa y a quien pude presentársela casi como en una primicia. Luego comentaré alguna cosa de esto. Les agradezco también su presencia a todas las personas que están aquí, pero muy especialmente, y van en los agradecimientos del libro, a los alumnos, a las alumnas y a los compañeros y a las compañeras de la universidad y de mi facultad. Que me arropen en este momento es importantísimo. El libro que yo me planteé parte del convencimiento de que el patrimonio, nuestros monumentos, nuestra herencia artística, es sobre todo un testimonio de nuestra cultura. Cuando Víctor Hugo añadió unos capítulos a su novela Nuestra Señora de París, en su segunda edición, hablaba del patrimonio porque publicó esa novela fundamentalmente para llamar la atención sobre el mal estado de la catedral. Y ahí nos decía que las grandes construcciones arquitectónicas no son productos individuales, son obras sociales, la creación de un pueblo que con su trabajo a lo largo de los siglos van construyéndolo. Son el sedimento que deja un país, la acumulación que van formando los siglos. En sus hermosísimas palabras, el pozo de las evaporaciones sucesivas de la sociedad humana. En una palabra, son especies en formación. Y como las grandes montañas, los grandes monumentos son obra de los siglos. Y esa obra de los siglos me he planteado reconstruirla
porque una de las obligaciones fundamentales que tenemos los universitarios y las universitarias es transmitir a la sociedad aquello que es nuestro trabajo diario, que es el descubrimiento, la investigación. Rafael Altamira, en su discurso inaugural en el curso en esta misma universidad, en el curso 88-89, un año difícil realmente para Asturias, dijo que nunca debíamos olvidar, los universitarios, las universitarias, que nuestros deberes académicos son deberes nacionales, son deberes para con la sociedad, son deberes para con nuestra comunidad y nuestro país. Nuestro deber es contribuir a que nos reconozcamos como comunidad y a hacer atractivo y conocido ese patrimonio que entre todos debemos tutelar. El punto de partida de este trabajo es entender y demostrar, en este caso con imágenes, que los monumentos están en el tiempo y el tiempo está en los monumentos, que no son nada ajeno al paso del tiempo, que damos por supuesto que son como hoy los vemos, pero que eso no es así, es una ilusión como todas las que nos creamos para intentar olvidarnos de que el tiempo corre y que nada es inmutable. Y en este sentido, a ver, es que a veces las imágenes pesan mucho, ya nos pasaba en la... y se nos carga. En este sentido, para reconstruir esta historia, la fotografía es un documento fundamental que nos permite ver que esa imagen que hoy tenemos no es la que tenían nuestros abuelos, ni las generaciones que nos precedieron, y necesariamente no va a ser la que tenemos hoy, la que tendrán las siguientes generaciones. Para comprender esa historia, para acercarnos a esa evolución, la fotografía es un documento fundamental. Y además es un documento que se ha democratizado en los últimos siglos. La imagen de los edificios ha pasado de reproducirse para una minoría mediante los grabados, las fotografías, a completamente llenar literalmente las redes sociales. No tenemos más que acercarnos a Instagram y ver cuántas imágenes del prerrománico asturiano hay. En ese camino se han desarrollado los tópicos fotográficos de los monumentos. Lo mismo que hay unos tópicos de los países, aquí he juntado dos tópicos, Santa María del Naranco y la visión de la asturianía, se han ido alterando y han ido cambiando. Por lo tanto, mi investigación quería reconstruir este proceso de construcción de la imagen del prerrománico asturiano y para eso he tenido que hacer mi trabajo, el trabajo de una investigadora con el método característico de la historia del arte, localizar y analizar esas imágenes, analizar, recorrer documentalmente la historia de las restauraciones y reunir de una manera coherente, sistematizada y crítica esos documentos. Eso es lo que nosotros y nosotras hacemos. Van a ver que hay documentos cuya calidad, fotografías cuya calidad no es la mejor, pero su valor documental sí. Este no es un libro solo de fotografías bonitas, es un libro de fotografías que documentan una historia. Y la he terminado en 1936 porque a partir de ahí empieza otra historia diferente a partir de las destrucciones que muchos de estos monumentos experimentaron. El método que aplico, tengo que reconocerlo, es el método de la crítica de la autenticidad, muy poco apreciado en historia del arte, me permitirán que lo diga, no incluido en nuestros currículos formativos, cuando se habla de la formación que deben recibir los nuevos doctores y doctoras, los nuevos especialistas, pero que es un método que nos permite establecer, como se aplica, por ejemplo, para la pintura, con análisis científicos, en qué medida la obra que ha llegado a nosotros es la obra original. Y en este sentido, Gonzalo Borrás sistematizó que, aparte de analizar la historia de los monumentos en los siglos pasados, debemos abordar la historia de las restauraciones para tener una visión completa de esa trayectoria. Solo así podremos discernir cuáles son sus valores fundamentales y solo así podremos valorarlos y conservarlos con coherencia científica. Por eso, siempre insisto en que las restauraciones deben acompañarse de memorias histórico-artísticas que son algo más que un recorrido histórico. ¿Qué documentos he manejado? Van a encontrarse
¿Qué documentos van a encontrarse en este libro? Básicamente hay una primera parte que se apoya en el dibujo arquitectónico y los grabados. Aquí se recurre a las ilustraciones de las publicaciones periódicas, de los libros que ya se acercaban a los monumentos, y nos encontramos con documentos tan interesantes que yo ya había manejado en mi primer estudio, todavía muy embrionario, sobre las restauraciones del prerrománico asturiano, de Francisco de Parcerisa, que intenta imaginarse cómo hubiera sido la que él pensaba que era iglesia de Santa María del Naranco, eliminándole los añadidos de la casa del cura y la sacristía que él anota minuciosamente. También podemos manejar los documentos que acompañaron los primeros proyectos de restauración en la magnífica colección de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que ha puesto a mi disposición con total generosidad la reproducción para el libro. Tengo que señalarlo, lo diré en los agradecimientos. Aquí tenemos las pruebas de imprenta maravillosas de monumentos arquitectónicos de España, en la que vemos a Santa Cristina de Elena, este maravilloso grabado de Frasinelli, en el que vemos Santa Cristina de Elena con su cubierta de madera, antes de que recibiera esa bóveda que hoy identificamos como original. Aquí tenemos una sección del proyecto de restauración de Velázquez Bosco, en el que vemos esa armadura de madera, sus magníficas anotaciones, dibujos acotados para la reproducción de la imagen de diferentes grabados de diferentes autores y diferentes dibujos, nos permite reconstruir la evolución. Esto es San Miguel de Lillo con todos los añadidos que tenía. Este es una interesantísima planta de San Miguel de Lillo, en la que vemos que tenía un pórtico, que es el que vemos aquí, que incluía dentro la pila bautismal. Después de las primeras restauraciones, San Miguel ve eliminadas, se le eliminan todos esos añadidos, y aquí tenemos una joya de Abrial, esta magnífica joya que representa San Miguel de Lillo después de las primeras restauraciones hechas por la Comisión de Monumentos. La fotografía es un documento de otra dimensión ya, porque añade elementos muy veraces, y también porque añade elementos que nos ayudan a la comprensión cultural de los monumentos. Tenemos los primeros acercamientos de la Comisión de Monumentos. Esta fotografía es muy conocida, del Museo del Pueblo de Asturias, en la que están Canella, Muñiz, Miranda, y esta es la pareja de esa fotografía que he localizado en el archivo, en la Biblioteca Valenciana, en el archivo de Alejandro Ferrán Vázquez. Los tenemos en la otra fachada de San Miguel de Lillo. Tenemos las interesantes anotaciones y fotografías de Jean-Auguste Boutels, que es un arqueólogo francés que se carteaba con Fortunato de Selgas, cuya documentación se conserva en la Universidad Burdeos III, la Michel de Montaña, y que recogió, por ejemplo, fotografías de ese museo que había creado la Comisión de Monumentos, y en el que están algunas de las piezas del prerrománico asturiano. Hay una colección de dibujos y fotografías que me gustaría completar su estudio, serán estudios posteriores. También he podido recoger y documentar las primeras fotografías hechas por mujeres, las hispanistas norteamericanas como Georgiana Goddard King, o la fotógrafa Edith Lauer, que vienen a Asturias y elaboran una serie de fotografías muy interesantes. Ellas formaban parte de una universidad exclusivamente femenina, en la que se plantearon renovar los métodos de estudio de la historia del arte basados en el uso de la fotografía. Vamos a ver cómo muchas fotografías del prerrománico asturiano tienen una estrecha relación con profesores, profesoras de historia del arte, que se acercan a los monumentos buscando imágenes que permitieran a su alumnado acercarse de una manera más real y más efectiva al patrimonio. Por lo tanto, la relación entre la mejora de la metodología de la docencia y la investigación de la historia del arte y los avances de la fotografía de monumentos son muy interesantes. Tenemos a Francisco Murillo, profesor de la Universidad de Sevilla, que viaja
por toda la Ruta de la Plata y llega a Asturias acompañado, esto es muy interesante, de un grupo de jóvenes obreros becados, y tenemos un paralelo a nuestra extensión universitaria, y maestras, mujeres maestras que iban a transmitir este conocimiento del prerrománico asturiano. El interés nacional e internacional por el prerrománico asturiano es evidente. Aquí tenemos otras maravillosas imágenes. El párroco siempre procuraba colocarse en un primer plano, me llama poderosamente la atención, de este grupo. Tendríamos también el viaje de Pelay Mas, el hijo de Adolf Mas, que viaja a Asturias para hacer las fotografías que debían enriquecer el archivo que quería elaborar más sobre el patrimonio español. Esas fotografías están en este momento también en posesión del Real Instituto de Estudios Asturianos, a quien agradezco muy expresamente que me permitiera documentarlas y acceder a ellas en plena pandemia, cuando eso era, en teoría, imposible. A su buena voluntad y colaboración debo tener estas interesantísimas fotografías de San Salvador de Priesca antes de sus primeras restauraciones y su incendio. Tenemos dos importantes personajes catalanes, un fotógrafo, Josep Maria Co i de Triola, y Blas y Valespinosa, que fue un importante empresario, fotógrafo y estudioso del patrimonio. Vienen a Asturias y sus fotografías muy interesantes se conservan en el archivo del Centro Excursionista de Cataluña. También en 1919 visita Asturias Gustavo Fernández Balbuena con el encargo de hacer el catálogo monumental de España, la parte de Asturias, con unas fotografías interesantes porque realmente nos ofrece imágenes poco conocidas, como esta de la cabecera de San Pedro de Nora cuando no tenía ni descubierta la ventana trífora, que hoy identificamos la característica del prerrománico. Kurt Hiesler es un viajero alemán que llega a España y tiene que quedarse aquí porque está ya la Primera Guerra Mundial. Y dedicó su tiempo, ya que no podía volver a su casa, a viajar por España y publicó un libro muy interesante, La España Incógnita, en el que, como vemos, también se preocupó del prerrománico asturiano, reproduciendo los tópicos fotográficos sobre estos monumentos de aquel momento. Por supuesto, las jambas de San Miguel de Lillo y un tópico fotográfico que hoy está olvidado, que era el batisterio a los pies con el mirador cerrado todavía de Santa María del Naranco. También visitaron nuestros monumentos hispanistas de no tan clara vocación patrimonial. Me refiero a Arthur Vine y a su esposa Mildred, que trabajan en primer lugar para la Hispanic Society, pero finalmente se dedican a colaborar con expoliadores y marchantes sin escrúpulos que saquearon, por ejemplo, para Randolph Hearst, el millonario que inspiró a Orson Welles, su Ciudadano Kane, para robar, literalmente robar nuestro patrimonio. Se acercaron aquí y repiten el tópico fotográfico del batisterio de Santa María del Naranco y otro tópico fotográfico como es la ventanita de la cabecera de San Tirso de Oviedo. Una asignatura pendiente es Ruth Matilda Anderson, que Tina y yo tenemos mucho interés en poder reunir la dotación económica suficiente para poder conocer in situ los fondos de la Hispanic Society, la Hispanic, en los que está no solo ese fondo tan interesante que se publicó en el Museo del Pueblo de Asturias, sino las fotografías que específicamente Matilda hizo sobre el prerrománico asturiano. Tenemos documentado qué permisos pidió al obispado, se los ayudó a gestionar Aurelio de Llano y por lo tanto sabemos qué monumentos visitó. Sería muy interesante poder conocer estos fondos que deben conocerse in situ, o sea, en Nueva York, para que
se hagan una idea de la envergadura de la empresa. Todo no lo he podido hacer. Como decía, esto da como resultado este aluvión de visitantes. Como ven, el prerrománico asturiano no es de ahora que interese fuera de los límites de Asturias ni fuera de nuestras fronteras. Estas fotografías nos ayudan a entender qué imagen, qué tópico, qué cliché mental tenían nuestros antepasados de estos monumentos, sino también cómo han evolucionado. Aquí tenemos una composición en la que varios autores representan San Miguel del Illo desde abajo, llegando desde Santa María del Naranco. Ese recorrido se ha recuperado recientemente, a finales del siglo pasado, pero quedó roto con la construcción denunciada por Alejandro Ferrán de esa carretera que llevaba al sanatorio que se estaba construyendo, lo que hoy es el centro asturiano. Entonces, hasta ese momento los viajeros llegaban, esta magnífica fotografía de Lauer, es que me encanta, viendo ahí San Miguel del Illo en su colinita, en ese entorno, el mismo entorno que recogen los viajeros catalanes, ese entorno que hoy no podemos recuperar porque nuestros monumentos están bastante más esculturizados, cosificados, aislados, para que los veamos bien, los fotografiemos desde todos los lados, ¿no? Pero esa inserción en el medio, bueno, pues la hemos perdido y formaba parte de los tópicos fotográficos, de la imagen fija que se reproducía de esos monumentos. El ejemplo más paradigmático, Santa María del Naranco, que siempre se fotografiaba desde la fachada por la que hoy accedemos, nunca por las otras, porque las otras estaban tapadas por las construcciones adosadas. Por lo tanto, la imagen que se tenía fijada de Santa María era esta, muy diferente. Aquí tenemos estas magníficas fotografías de Hamán, que es la que se fija posteriormente cuando se libera el monumento, que es la imagen de Santa María, sobre todo con el mirador y el altar, el ar adentro, que es la que todo el mundo reproduce sistemáticamente. Y también información sobre las restauraciones. Tenemos magníficos documentos, algunos conocidos, otros menos conocidos. San Miguel del Illo completamente cerrado y arruinado, esa magnífica fotografía que es del fondo del Museo de Bellas Artes de Asturias. Esta interesantísima fotografía de San Salvador de Valdedios que publicó en su momento Rosa Cabal para su manual de arqueología cristiana, con el que se formaban los sacerdotes en aquel momento en el seminario sobre la historia de la arquitectura, en el que vemos no solo el entorno que había, sino que todavía se conservaba el pasaje de piedra, el pasadizo de piedra que comunicaba San Salvador y Santa María, que habían colocado los monjes del monasterio para pasar sin mojarse y tranquilamente entre la iglesia grande y el conventín. Pragmático, pero inadecuado. Aquí tenemos las imágenes en las que todavía es una pena la parte alta, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se ve la armadura de madera, estas son en parte del libro que publicó Juan Bautista Lázaro sobre su restauración en Santa Cristina y del fondo impresionante de la fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Podemos seguir la evolución de la restauración, la construcción de la bóveda, podemos tener detalles de que se había rejuntado completamente todo el interior, los sillares, se habían hecho esas primeras restauraciones. Magníficas fotografías tenemos de la evolución de San Julián de los Prados, las que en su momento publicó Fortunato de Selgas, como es esta, ese San Julián con el antepórtico, la sacristía, el cementerio, el muro del cementerio, las magníficas de la expedición alemana de 1932, buscando crear para la Universidad de Marburgo un archivo fotográfico para estudiar historia de la arquitectura. Estas fotografías son una joya. Recorrieron toda Europa en 1932. ¿Qué significa eso? Antes de la Segunda Guerra Mundial y antes de la Guerra Civil Española. Son auténticas joyas. Son muy conscientes de lo que tienen y ha sido uno de los dispendios económicos el pago de derechos de reproducción de estas imágenes, que agradezco muy expresamente a la Fundación Cardín, porque sé el sacrificio económico, el esfuerzo económico que esta inversión ha supuesto. Quiero decir que esta edición no la hubiera podido costear más que una fundación. Es ruinosa para una editorial
y es ruinosa para un servicio de publicaciones. Por lo tanto, debemos a la generosidad del mecenazgo de la Fundación Cardín y a la mediación de Enriqueta de Valdés que haya podido ver la luz este trabajo. Aquí tenemos esa otra imagen, estas imágenes de San Julián con el cementerio, esta maravillosa de San Julián con la calellina que le recorría al lado donde hoy está la autopista. El interior, esta la había publicado Selgas, pero tenemos nuevas aportaciones de la fototeca del Instituto de Patrimonio Cultural de España, con los andamios, los primeros diseños de mobiliario, esto sé que hay personas aquí que les interesa mucho, diseños de mobiliario litúrgico, intentando recrear el pasado prerrománico, y estas magníficas fotografías, otra vez, de la expedición alemana, en la que vemos que Selgas había dejado todas las huellas de las bóvedas que arranca y restaura la arquitectura con un tono ruinista pushkiniano, diría yo, en el que importaba tanto la arquitectura como los restos de pintura. Hay imágenes muy interesantes, esta nave lateral de Santullano, esta foto de detalle de las pinturas que podría ayudarnos a ver cómo era en ese momento su estado antes de las restauraciones muy potentes que tiene esa pintura, esas huellas, los daños que tenía el edículo, está todo. Joyas auténticas, las de la expedición alemana en la intervención en Santa María del Naranco. Aquí tenemos el mirador cerrado, aquí lo tenemos abierto, se ha tirado la pared y vemos la sacristía, y aquí tenemos el momento justo en el que se estaba abriendo el mirador, se derribaba la sacristía y se exhumaba el ara de Santa María del Naranco. Esto es un documento absolutamente increíble. Toda esa imagen interior tan diferente a la que tenemos hoy. En el conventín, antes de construirse el espacio norte, la habitación norte, antes de restaurarse todas las ventanas, en esta sensación de absoluta degradación y abandono que tenía cuando la vio la expedición alemana en 1932, era un momento de abandono, realmente de abandono, muy triste para el monumento, y los tópicos, esos tópicos que van evolucionando y detalles muy curiosos. El interior de Santa María de Naranco como iglesia, su baptisterio. Esta es magnífica, es de la expedición catalana, es el confesionario de Santa María de Naranco, que se había introducido en el muro. El cura entraba por allí, aquí se sentaban los fieles, tenían aquí la Regina para confesarse y al lado estaba baptisterio. Podríamos restituir virtualmente cómo era la iglesia de Santa María del Naranco. Podemos ver los grafitis que todos los viajeros dejaban, mala costumbre, pero no es reciente precisamente. La ropa tendida en San Julián de los Prados, los niños asistiendo a la escuela en Priesca o en Santa María del Naranco, la evolución de la Cámara Santa, así estaba a finales del siglo XIX, así estaba en los años 20, previamente a la voladura. Detalles interesantísimos, decoración de las vidrieras que se había añadido, las huellas de la reja que luego repuso Menéndez Pidal y testimonio del desastre, de la destrucción, de los intentos de conservación de las ruinas, la voladura parcial menos conocida de Santa Cristina de Lena, el ejército que viene a sofocar la revolución, los revolucionarios que colocan en Santa Cristina de Lena un nido de ametralladora y la convierten literalmente en un objetivo militar. El incendio y la destrucción de San Salvador de Priesca, estas magníficas fotografías del fichero de recuperación artística, que es un fondo muy interesante, y la evolución de San Pedro de Nora desde esta fachada a esta, que es la que conocemos hoy, los estudios que demuestran que no tenía pórtico, aunque Menéndez Pidal se lo colocó, el descubrimiento de la armadura original que se perdió en el incendio del 36. Y para terminar, quiero agradecer que este libro vea la luz por la ayuda fundamental de la Fundación
José Cardín, de don José Cardín aquí presente, de Enriqueta de Valdés, el trabajo exquisito de maquetado, edición y diseño de Manuel Fernández y la colaboración de personas, compañeros y compañeras que han sido fundamentales. Esther Almacha Núñez Serrador, del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, de la Universidad de Castilla-La Mancha, poseedora de un fondo bibliográfico de viajeros y viajeras que me ha resultado fundamental, de Ángel Villa Valdés, del RIDEA, el Museo Arqueológico, que fue quien primero me animó a plantearme la idea de hacer lo que era la primera idea, una exposición con estas fotografías que la pandemia dejó en suspenso y hizo que se convirtiera en libro, de Ramón Rodríguez, director del RIDEA, por su apoyo y la facilidad para acceder a su archivo, de Pedro Longo Gutiérrez, mi compañero de la Universidad de Sevilla, que me facilitó el contacto con el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla, su fondo fotográfico, del archivo fotográfico de Foto Marburg, de su responsable, porque realmente hemos mantenido contacto todo el tiempo, de Pedro Navascués y Antonio Almagro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que generosamente ha permitido que editáramos todos los dibujos y grabados sin coste ninguno, de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, que he ido visitando a lo largo de los años, a María Antonia Pedregal del Museo Arqueológico de Asturias, porque también recibió con total entusiasmo la posibilidad de algún día hacer esa exposición y me apoyó muchísimo en la idea de editar el libro, y a mi familia, especialmente a mi compañerín, a Pablo Herrero, a Andrés y a Santiago, a nuestras queridas Raquel y Sheila, a mis hermanos, y a mi madre, desgraciadamente mi padre no está con nosotros, y a los que considero mi familia del corazón. Estáis en el libro y sabéis que estás en mi corazón. La genética no lo es todo y sois mi familia del corazón. Y finalmente este libro está dedicado al principio y el fin de mi labor académica, a mi maestro y a mi discípula. De quien recibí el testigo fue de Juan Ignacio Ruiz de la Peña, y a quien se lo he transmitido afortunadamente es a Noelia Fernández. A ellos les debo que mi trayectoria universitaria tenga sentido, porque soy un eslabón más en la cadena. Ya soy un eslabón más en la cadena. Y eso es muy importante. Juan Ignacio Ruiz de la Peña, sin afán ninguno nacionalista, decía que éramos asturianistas. Asturianistas por conocer, defender, estudiar y amar la cultura asturiana, y por sentirnos partícipes de una tradición de estudios que han abierto quienes nos precedieron y que continuarán quienes nos van a suceder. En mi último tramo de mi vida académica es la mayor satisfacción que puedo tener, poder decir que soy un eslabón más en esta cadena. Y quiero agradecer muy especialmente la presencia aquí de Isabel. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, rector. Muchísimas gracias, Pilar. Ha sido magnífico, emocionante, enriquecedor, y además me emociona especialmente el recuerdo de Juan Ignacio, que le echamos mucho de menos. Alguna parrafada teníamos él y yo, aunque solamente sea por lo suntuoso de su birrete, ¿no? Era bicolor, porque llevaba muy a gala pertenecer a este mundo extraño de los juristas, ¿no? Y del cual
aprendí mucho. Muchísimas gracias. Pues continuamos con el acto y quiero darle la palabra a la directora del Museo Arqueológico, María Antonia. Por favor, directora. Gracias. Director magnífico de la Universidad de Oviedo, don José Cardín, presidente del patronato de la Fundación José Cardín, a Pilar, además de profesora, ahora vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, a Pablo León Casalla, nuestro director general de Cultura y Patrimonio. Señoras y señores, buenas tardes a todos. Es para mí un honor y un placer participar en la presentación de esta obra que tan magníficamente nos acaba de presentar su autora, la querida Pilar. De verdad recibe mi enhorabuena por este trabajo, que como todas las investigaciones rigurosas, pues es fruto de mucho tiempo de dedicación, recorriendo archivos y haciendo gestiones para conseguir todas estas imágenes que nos acaba de mostrar, de un pasado que nos permite ir conociendo pues, la evolución que fueron sufriendo nuestros monumentos y los distintos procesos de restauración, que bueno, para el público en general, no para los expertos, pero sí para el público en general, pues son bastante desconocidos y que ahora se pueden documentar muy bien gracias a esta colección de imágenes que componen el libro. A mi modo de ver, una obra que aúna distintas virtudes a veces muy difíciles de reunir, ¿no?, en una sola obra. Lo primero, el rigor científico y el poner de manifiesto la importancia que tienen los historiadores del arte que se dedican a investigar las fuentes y la trayectoria de nuestras obras de arte y en concreto en este caso de nuestra arquitectura más patrimonial, de la arquitectura del prerrománico asturiano, ¿no? Cuyo conocimiento ha de basarse no solo en la descripción y en la arqueología y en el estudio de sus estructuras murarias, sino también en el estudio de las restauraciones que sufrieron y que tan magníficamente tú has conseguido documentar. Un trabajo largo seguramente, desarrollado en archivos, en bibliotecas, en museos, entre ellos me enorgullece que esté nuestro querido Museo Arqueológico, ¿no?, y los fondos de la Comisión Provincial de Monumentos, que fueron los iniciadores, los que tuvieron las primeras iniciativas de restauración, de recuperación, de declaración de monumentos nacionales de todos estos edificios, ¿no?, desde que en el año 1844 fue fundada la comisión y de cuyo fondo, ¿no?, es heredero hoy el museo. Estoy segura de que esta investigación a veces tuvo que ser frustrante, ¿no?, que tuvo que tener momentos difíciles, de viajes que no daban el resultado esperado y, bueno, de momentos de desaliento, pero que tuvo que tener también momentos muy enriquecedores y que tuvieron que deparar muchas alegrías, ¿no?, como se demostraba, ¿no?, con el apego que tienes a algunas de esas imágenes que encontraste. Bueno, el resultado es magnífico y seguro que prevalecen los buenos momentos. Una segunda virtud que quiero destacar es el valor que para mí tiene desde el punto de vista divulgativo este libro, porque es una edición con una enorme cantidad de imágenes, dibujos, grabados, fotografías que ayudan a la comprensión con un discurso muy ameno, sin muchos tecnicismos que pudieran asustar al que se acercase sin un gran conocimiento de la historia del arte, pero al mismo tiempo que tiene un gran rigor intelectual y una enorme utilidad para el especialista. Y ya la tercera virtud que quiero poner de relevancia pues es la calidad de la edición, que a la vista está, cuidada hasta el máximo detalle, desde la calidad del papel a la labor del diseñador, del maquetador, bueno, a los que tú ya agradeciste su trabajo, yo también quiero reconocer todo lo que pusieron en esta obra, ¿no? Y por último, no quiero dejar de pasar esta ocasión para expresar mi agradecimiento a la Fundación José Cardín Fernández por la labor que hace en pro de la divulgación del patrimonio, no solo del maliallés, ¿no?, más directamente relacionado con el territorio en el que se arraiga, sino también el patrimonio asturiano en general, de lo que es un buen ejemplo este libro que hoy presentamos. Y quiero dar las gracias a todos
por trabajar para mejorar el conocimiento y la conservación de este patrimonio común de Asturias. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora que en los últimos años hemos estado compartiendo bastante actividad profesional, gracias a su participación como miembro del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias, donde pues todo lo que hoy, una parte de lo que hoy nos ha explicado aquí, pues ha abogado de manera ardiente muchas veces por la defensa de la profesión de historia del arte, de la labor imprescindible que los historiadores del arte tienen en todo el proceso de definición de intervenciones de restauración patrimonial. Yo creo que a todos los miembros del Consejo de Patrimonio han hecho una labor de didáctica que ha quedado y que evidentemente va a ser continuidad porque día de hoy estamos mejorando nuestra capacidad de actuación en bienes culturales gracias a esa implicación que tienen los historiadores del arte. En ese sentido, te agradezco esa labor permanente, ese que pueden hacer, que hemos podido comprobar todos los miembros del Consejo en tu análisis riguroso y meditado de todos los proyectos de integración patrimonial que pasan por el Consejo, que son muchos y que muchos de los cuales afectan precisamente al prerromano. Por esa perspectiva y ese conocimiento que tienes, yo creo que ello está redundando una mejora en esos proyectos y en esas propuestas de futuro de cara a la puesta en valor del patrimonio, en este caso prerrománico. Bueno, la verdad que hablar casi al final de la intervención me deja cada vez menos temas posibles de comentarios. Tenía preparado un resumen del libro, que ya lo he hecho tú excepcionalmente. Me gustaría destacar eso que comentaba la directora del Museo Arqueológico, ¿no? La capacidad de didáctica que tiene el libro, y lo bien escrito que está y lo didáctico que creo que es un acercamiento excepcional para las personas que no sean profesionales de la historia del arte, pero que sí son amantes de la cultura asturiana. Es un acercamiento excepcional a la historia del pasado, en este caso del prerrománico. Yo creo que estamos ante un libro que, como decía, hará las delicias de los amantes de la historia, del patrimonio en general de la cultura asturiana, ya que nos permite acercarnos al álbum de familia de nuestros monumentos prerrománicos y que a un nivel práctico, como decía antes, servirá de gran ayuda a la hora de plantear futuras y necesarias intervenciones en estos edificios que han venido siendo objeto de una continua atención de la administración cultural desde hace 180 años y que habrán de seguir siendo en el futuro inmediato. En más del 2022 nos van a haber nuevas actuaciones en Santillana, en Betones o en Mal de Dios, que fruto de la labor de investigación y de recuperación de documentación fotográfica, pues se van a ver muy enriquecidos. La profesora García Cuetos lleva toda su vida profesional consagrada a la investigación patrimonial, siendo de destacar su gran labor en torno al prerrománico, tanto como investigaciones pioneras acerca de las sucesivas intervenciones que se han realizado en cada uno de los monumentos, como en lo relativo a la construcción. Especialmente me gustaría destacar esto, la formación, digamos, profesionales de la historia del arte que están continuando su labor. Su liderazgo en proyectos de investigación, como el dedicado a la restauración y a la reconstrucción monumental en España entre 1938 y 58, y a la labor desempeñada en la misma por departamentos como la Dirección General de Bellas Artes o las Direcciones Devastadas, es fundamental en este sentido. Y está contribuyendo a dar paso a una nueva generación de investigadoras y investigadores cuyos frutos estamos ya comenzando a disfrutar. El caso del reciente premio Famuría, concedido a su discípula Noelia Fernández García, por un trabajo sobre la arquitectura religiosa durante el primer continuo de Asturias, en el que tan evidente será, por otra parte, la influencia del estilo prerrománico. Por lo tanto, obligado en este acto no solo felicitar a Pilar García Cuetos por la publicación del libro que se presenta, sino también darle las gracias por esa labor de docencia universitaria, de investigación patrimonial y de formación de nuevos investigadores en el marco de proyectos universitarios de calidad en innovadores. Para esa continuidad, como comentabas antes, ¿no? Eres discípulo, digamos, de Ignacio de la Peña, un gran maestro de la historia asturiana, y tú mismo te has convertido también en una maestra de nuevos investigadores. Yo creo que eso es una de las mayores satisfacciones que puede tener un amante de la historia o de la docencia. Me gustaría aprovechar, obviamente, este momento también para agradecer los agradecimientos, para hacer lo propio con la Fundación José Martín, que tanto está haciendo desde hace años por la divulgación del patrimonio cultural asturiano, especialmente en la zona religiosa, y con la que nuestro departamento, la Consejería de Cultura, está desarrollando una intensa colaboración que confío que se intensifique en el futuro inmediato. Concluyo
la agradecemos al señor rector la invitación para participar en su casa. Es un acto que a todos los amantes del patrimonio cultural nos llena de felicidad y orgullo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es la casa abierta, ¿no? Es como nos gustaría denominar al menos este edificio histórico, porque es un símbolo de lo que queremos que sea esta universidad, donde todos compartimos un espacio y sabes, es tu casa también. Querido presidente de la Fundación, directora, personal, directora, profesores, profesoras, amigos y amigas, los que nos siguen al otro lado, ¿no? de esa minúscula cámara que nos habla del mundo, ¿no? Un mundo de un universo sin límites. Yo creo que también hay una resiliencia en las cosas, en el patrimonio. Resiliencia, dícese que es esa capacidad de un ser vivo o un material de recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que ha estado sometido. El patrimonio histórico es el conjunto de bienes de una nación. Me gusta más mucho esa expresión de nación que utiliza la Real Academia de la Lengua, ¿no? Esa nación acumulados en el tiempo que por su valor artístico histórico merecen una protección especial. ¿Y qué es lo que ha perturbado el estado inicial del bien de nuestro prerromano? El tiempo, el uso, nosotros, en definitiva, los seres humanos, que un día erigimos edificios y vestimos espacios que, pasado el tiempo, se vuelven patrimonio. ¿Qué es la forma de decir que los hemos señalado para hacerlos objetos de nuestra lucha, para hacerlos resilientes, para eliminar o al menos mitigar esos agentes externos que los mutan, los pervierten, los destruyen o que simplemente los arrojan al olvido? Son patrimonio porque son nuestra patria cultural y espiritual. Y no deja de ser curioso que patrimonio y patria comiencen con las mismas letras, aunque probablemente la raíz de ambas palabras solo comparten su fonética. Y perdonen la osadía de este rector en meterme donde nadie me llama, cosa que estoy haciendo, me temo, desde que he iniciado estas breves palabras. El patrimonio es la patria de nuestra memoria, de esas piedras que nos dicen quiénes fuimos y probablemente lo que somos y seremos. Protegerlas es proteger nuestra patria simbólica y emocional. Es el lugar al que volvemos buscando respuestas. El libro de Pilar es patrimonio y patria, y es resiliente porque nos devuelve a la mirada y a la razón lo que fue el prerrománico. ¿Acaso para decirnos que lo que fue no es lo que ahora vemos? Porque en el afán de buscar una patria en ello construimos un imaginario de lo que en realidad nunca existió y construimos una identidad sobre el patrimonio para hacerlo patria no exenta de nostalgia melancólica de un mundo que es posible que nunca haya existido. Poco más me atrevería yo a decir sin incurrir en la pedantería o el esnovismo en el que ya he incurrido y sin estropear las bellas palabras de los que me han precedido y especialmente las de Pilar, y por eso termino. Gracias, Pilar, gracias, porque hoy nos habéis hecho más sabios y nos decís qué tenemos que mirar. Muchísimas gracias, buenas tardes, el acto. Bueno. Muchísimas gracias.